y otras disciplinas. Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a ver otro caso que vincula al SIDA, al VIH, pero en este caso no vamos a hablar de una persona que delinque y comete un delito de tipo S contra la integridad S de otra persona, sino de una persona de sexo femenino que fue tratada como si fuese portadora de este virus cuando no lo tenía en lo absoluto. Por lo tanto, se responsabilizó al Estado por la deficiente o una atención que no fue la adecuada de una paciente en un hospital público y la trataron como si tuviese SIDA por 5 años, cuando lo cierto es que no portaba el virus. Bueno, claramente es un caso contra el Estado provincial de Jujuy. Bueno, vamos a ver por qué se demanda al Estado y por qué vamos a hablar de responsabilidad del Estado en este caso. Bueno, el tribunal interviniente es la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy, fecha 19 de agosto de 2021. Entonces, en este caso se va a responsabilizar al Estado por la deficiente atención de una paciente en un hospital público, quien, a pesar de haber dado dudoso el diagnóstico de SIDA, no le informaron de aquella situación y la trataron y aún medicaron como si efectivamente fuese positiva durante un plazo de 5 años hasta confirmar su negatividad. Bueno, claramente hay una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de certeza, había una duda que escapaba de lo razonable y la medicaron y la trataron como si tuviese en un 100% o estuviese confirmado que tenía el virus cuando no era así. Existía una posibilidad de que no lo tuviera y desde este centro médico la trataron y medicaron como si lo tuviera, y por eso la gravedad. Y lo más grave de todo es que encima lo hicieron por 5 años y recién ahí confirmaron que no lo tenía. Es decir, tardaron 5 años en asegurarse y confirmar que efectivamente no era portadora de VIH. Realmente un desastre. Entonces, responsable del Estado por el errado o el mal diagnóstico y tratamiento de SIDA que se le practicara a la actora en un hospital público durante varios años, en total 5 años. Entonces, hay un horror más que un error en el diagnóstico y en el tratamiento de esta enfermedad a una persona que la trataron como si la tuviera, cuando esto obviamente humilla o degrada a la persona porque socialmente le genera daños, ¿no? No solamente puede tener un daño patrimonial, sino un daño psicológico, podría llegar a tener un lucro cesante, una pérdida de chance. Bueno, ahora vamos a ver bien qué fue lo que pasó aquí. Entonces, se trata de una chica que en ese entonces tenía 17 años, que como consecuencia de un diagnóstico erróneo que se le practicó en el Hospital San Roque durante años, esto no solamente le afectó en su salud física y en su salud mental, sino en todas sus relaciones familiares y sociales por el estigma que dicha enfermedad significa en la sociedad. Entonces, obviamente, esto le trajo una afección grave en su salud tanto física y mental y la complicó en sus relaciones personales con familiares y amigos, y obviamente esto la dejaba mal parada en la sociedad. Bueno, se trata de unos hechos que habrían ocurrido, habían tomado lugar en el año 2010, cuando la actora comenzó una relación de pareja con el señor Ofele, contando con 17 años y 22 años respectivamente. Entonces, en el año 2010, ella tenía 17 años y su enamorado 22 años. Entonces, en cuanto a los hechos, argumenta que, o sostiene que en julio de 2010 la actora queda embarazada y concurre 2 meses después para confirmar el embarazo en el puesto de salud de su barrio con el doctor HM. En esa oportunidad se le efectúan los respectivos análisis clínicos con resultados correctos hasta el mes de diciembre de ese año, cuando, faltando apenas 2 días para Navidad, hablamos de 23 de diciembre, la llaman desde la salita del barrio con carácter urgente. Entonces todo sale bien hasta el 23
de diciembre cuando la llaman de urgencia. ¿Qué pasó?, se preguntará. Bueno, con fecha 26 de diciembre de 2010 concurre a la salita, es decir, después de Navidad, después del 25, concurre a la salita, donde la doctora JMG le informa que llegaron unos análisis que se habían traspapelado y que tenía HIV, virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces se le informa, erróneamente, que era portadora del virus. Bueno, esta noticia obviamente hizo que se pusiera a llorar porque estaba sola y era una menor de edad, no tenía contención y no podía creerlo. Imagínense el daño que le produjeron a esta niña de 17 años al decirle que era portadora de virus, algo que no se imaginó en su vida. Le entregaron los pertinentes estudios y le dijeron que se presentara ante el doctor R. En esa ocasión fue contenida por el enfermero Roberto Cabezas, quien la ayudó manifestando que ahora lo importante era su bebé y que debía tratarse por su hijo. Bueno, obviamente cuando llegó a su casa por una cuestión de vergüenza, no le comentó nada a su familia, ya que no podía salir de su asombro porque cuando inicia su relación con el señor L, era virgen y este solo había tenido una novia con la que había intimado. Al comentarlo con su pareja, este la tranquiliza, expresándole que tenía el carnet sanitario del ministerio, que no sentía síntoma alguno, que se sentía bien y que seguramente el doctor R había incurrido en un error. Bueno, imagínense, ¿no? 17 años, era virgen. Bueno, ¿qué situación? Continúa diciendo que por razones laborales de su pareja fue sola a verlo al doctor R, quien le explica sobre la carga viral y CD4. Bueno, comenta, ¿no?, como ese día estaba aturdida, recuerda que al volver a los 15 días para retirar la medicación, nunca le hicieron un nuevo análisis, también le dijeron que debía retirar leche porque por su estado no podría amamantar a su bebé. Bueno, miren todo lo que le están diciendo, o sea, esto no hubo nunca una certeza y no se reconfirmó este análisis o este resultado, no se volvió a hacer otra prueba. Esto podría haber sido negativo, podría haber habido un error, que de hecho lo hubo, y no se cercioró. Por lo tanto, claramente, si lo vemos desde el punto de vista del derecho civil, 1725, 1710, justamente se falló en la prevención del daño. La clínica no previno el daño. Falló con el 1710 y con el 1725 en cuanto a que su diligencia exigida era mayor y tendría que haber obrado de buena fe. Aquí claramente no hay un obrar de buena fe, no hay un obrar con cuidado y previsión, con la prudencia o la diligencia debida o esperada, y claramente se vulnera el alterum non ladere del principio de no dañar. Se le ocasiona un daño gravísimo en su psiquis, un daño en su cuerpo y en la salud, un daño tanto físico como mental, como habíamos visto. No le comenta entonces cuando vuelve a su casa, a su familia, los familiares solamente sabían que estaba embarazada, pero lloró todo el día por lo que la madre comenzó a sospechar que algo pasaba. No solo por el llanto, sino por la cantidad de pastillas que debía ingerir. Entonces, la madre y el resto de los familiares empiezan a sospechar algo. Dicen, ella está embarazada, pero estos síntomas o este conducto o comportamiento no es compatible con una persona, una mujer que solamente está embarazada. Algo más pasa. Bueno, esto la lleva a recurrir a la salita del barrio a preguntar por la salud de su hija, ya que era madre de 8 hijos y nunca había tomado tantas pastillas. Y el doctor G le dice que hable con la hija porque se trataba de una cuestión grave. En febrero de 2011 confiesa a su progenitora la situación que estaba viviendo, lo que creó en el domicilio un clima hostil, raro, complicado, que ella sintió como discriminación, ya que se cuidaban los utensilios que usaba, se compraban jabones antibactericidas, cosas que antes nunca se usaban, y sentía miedo y se sentía avergonzada. Entonces empezó a recibir un trato diferencial, un trato discriminatorio por parte de la familia. Entonces esto le ocasiona un daño grave, un daño psicológico importante en su salud mental. Bueno, 28 de marzo de 2011 nace entonces por cesárea. Expresa que después del parto fue medicada por el HIV y la medicaron para cortarle la leche, ya que por su condición no podía amamantar a la niña. Entonces,
Otro daño adicional es que no podía realizar su tarea de madre de amamantar a su propia hija. Y esto obviamente le ocasionaba un daño, un perjuicio y la afectaba en su salud mental y en sus estados emocionales. Le indicaban que debía recurrir al hospital de niños para la entrega de leche y allí le informaban que debía hacer 3 estudios al año a la niña. Entonces no solamente se tenía que tratar ella, sino que tenía que tener estudios hacia la niña. En esos días se le aplicó la vacuna BCG a la niña, lo que según una enfermera había sido un error que pudo haber matado a la niña. Entonces, bueno, encima le aplica una vacuna que pudo haber matado a la niña. Por lo tanto, un desastre desde todo punto de vista lo que se llevó adelante el hospital. Pero bueno. Expresa entonces que durante ese tiempo la doctora se hace los controles en el hospital, a lo que el doctor R le dice en julio de 2011 que no necesita más medicación porque sus valores estaban bajos y le dice que vuelva al año siguiente. En el año 2012 descarta la enfermedad a la bebé, pudiendo enviar a la niña a la guardería y ella comienza a trabajar en limpieza en casas particulares. Entonces empieza a desempeñarse como personal de casas particulares. Sin perjuicio de ello, a J se le aplican vacunas especiales hasta el año 2013. Bueno, relata que los estudios durante ese año 2013 seguían dando baja carga viral y que no necesitaba medicación. Por lo que fue un año tranquilo en términos médicos, pero no sociales. En el año 2015 le urge una hernia umbilical a la actora, recurriendo al doctor R para que la guíe, porque estaba muy delgada y le dolía la espalda. Bueno, ven cómo esto se va acrecentando y agravando cada vez más. En esa oportunidad, en el mes de junio de 2015, se repiten los estudios y a pesar de estar sin medicación desde el mes de junio de 2011, es decir, hacía 4 años que no tenía medicación, los estudios salieron bien, comparando con los estudios del 2010. Entonces, 5 años después, ven que los estudios salieron bien. Después de haber estado 4 años sin medicación. Estuvo un año entero de 2010 a 2011 con medicación y de 2011, junio 2011 a junio 2015 sin medicación. Entonces, en junio de 2015 se dan cuenta que los estudios habían salido bien. Por lo tanto, el resultado era dudoso y tal vez eso explica que nunca estuvo enferma. Para confirmar sus sospechas, le ordena hacerse la serología para confirmar la enfermedad, resultando los mismos negativos, lo que significa que nunca estuvo enferma. Entonces se termina haciendo los estudios respectivos en junio de 2015 y los resultados dan todos negativos, por lo tanto no había sido portadora y nunca había tenido la enfermedad del HIV. Y durante un año fue medicada al divino botón y durante 5 años perdió tiempo y se le ocasionaron daños durante 5 años en su psiquis, daños psicológicos, daños patrimoniales, todo tipo de daño que se pueda imaginar y que por supuesto es resarcible, indemnizable y tiene que ser reparado porque justamente la clínica falló en el deber de prevención, falló en el deber de buena fe, falló en el deber de no dañar o no perjudicar a otros, como hemos visto en muchos videos. Entonces, obviamente, va a demandar al Estado provincial por daño material debido a la cesárea que le realizaron. No podía amamantar a su hija por un tratamiento durante 5 años que no necesitaba. Entonces, un daño por el hecho de no poder alimentar a su propia hija por un tratamiento que le hicieron al divino botón, al reverendo pedo, porque no lo necesitaba, porque no tenía la enfermedad. Y por otro lado, daño moral por todos los padecimientos y todos los dolores que sufrió a raíz del daño generado. Entonces tenemos un daño moral y un daño material o patrimonial. Un tratamiento contra una enfermedad que es estigmatizante. Esto la llevó a tener depresión personal, discriminación y una distinta o mala relación con su familia y angustia pensando que no viviría suficiente para ver crecer a su hija, dejándola huérfana de ambos padres. Entonces imagínense cómo maquinó su cabeza pensando que se iba a morir y iba a dejar a su hija sola. Entonces imagínense el daño emocional, el daño mental o psicológico de esta pobre chica. Se estima entonces el daño en la suma de 1.800.000 pesos. Bueno,
va a ofrecer prueba, testigos y demás. Bueno, quedó entonces claro esto que hemos visto en este caso. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video y nos vemos en otra oportunidad. Un saludo grande para todos.